Buen día, gracia y paz de Cristo a sus vidas. Amén. Domingo pasado, nuestro hermano Facundo nos compartió un tremendo mensaje, súper condensado, súper nutritivo, como cuando nuestra mamá nos daba avena cuáquer, algo potente, algo... Pero como dice la palabra también, tenemos que ir dejando lo que es de niño para empezar a comer lo que es de personas maduras en Cristo. Facundo nos hablaba de la obra de Cristo, de cómo el primer Adán desobedece, cómo el segundo Adán, recién nuestro hermano nos recordaba también, en plena obediencia a la voluntad del Padre, logra nuestra justificación. Y no termina ahí, porque muchos se creen justificados, se creen librados, pero no pueden descansar. ¿Por qué? Porque somos naturales, porque hay, como dijo Facundo también el domingo pasado, hay una lucha dentro de nosotros. La parte natural y carnal, la almática, tiene una lucha contra el espíritu y no se quiere dejar subyugar. ¿Por qué? Porque le cuesta dejar el lugar de control. Cristo quiere el control. Y el alma también quiere el control. Hay cosas que me gustan, pero yo tengo que pensar, ¿también le gustan a Dios? ¿También le gustan a Cristo? ¿Me sirven? ¿Edifican? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Hoy vamos a hablar del descanso y la libertad en la obra consumada de Cristo. Facundo el domingo pasado nos llevó hasta la obra consumada. Pero como les decía, a veces nosotros mismos nos ponemos palos en la rueda. Quiero hacer las cosas yo. Cristo ya las hizo todas. Pero yo quiero agregarle un poquito más. Escuchaba a un, no sé cómo decir, si es verdad, decir apóstol o pseudoapóstol o un falso apóstol, decía, tenemos que seguir agregando al tesoro de los cielos. Cristo ya lo llenó todo. Él es el único que puede poner ahí. En nosotros Él está haciendo la obra por medio del Espíritu Santo para renovarnos, para transformarnos y llevarnos a la imagen perfecta del Hijo. Pero ya consumó la obra. Amén. Ya oramos, vamos a ver el primer versículo, Juan 19:30. Hoy quiero hablarles de algo que muchas veces perdemos de vista en nuestra vida cristiana: el descanso en la obra terminada. ¿De quién? ¿Mi obra o la obra de Cristo? En la obra de Cristo. Muchos vivimos como si aún hubiera algo que nosotros deberíamos agregarle a la cruz. Cargamos con culpas pasadas, tratamos de merecer el amor de Dios o nos sentimos inseguros ante Él. Dios le bendiga. Hola. Hola, abuela. Hola. Le quité el lugar a la abuela. Tratamos de merecer el amor de Dios. Y el amor de Dios no podemos alcanzarlo por nuestros propios medios. Él nos alcanzó a nosotros. Él vino a nosotros. Él puso su espíritu en nosotros. Porque si fuera por nosotros nunca iríamos hacia Él. Pero Jesús al morir dijo una frase poderosa que cambió la historia para siempre. Juan capítulo 19 versículo 30 dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ustedes han leído La Pasión de Cristo. Algunos han visto la película, pero leerla. Lo que Cristo sufrió. En un momento, ya colgado en la cruz, Él dice unas palabras en arameo, que está en Mateo, que dice, Elahi, Elahi, lava sabactani, y significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que hemos estudiado la palabra sabemos que Dios no puede estar en contacto con el pecado. Donde Él está no hay pecado. Era necesario que para que Jesús, el Hijo de Dios, cargase con todo el pecado, fuera retirado el Espíritu. Jesús en la cruz, por un momento, fue un hombre natural. Cargó con todo el juicio de Dios, cargó con toda la ira de Dios. Pero era el plan de redención, era la única manera de que nosotros hoy pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Cuando nos es imputada la justicia de Cristo y le es imputada nuestra iniquidad al Señor Jesucristo. La palabra en griego es tetelestai, que significa pagado completamente, o la obra ha sido concluida. Hoy veremos qué significa eso para nosotros y cómo podemos vivir descansando en esa verdad eterna. La obra consumada. ¿Qué significa? Primero, Jesús lo hizo todo. Jesús no dejó nada pendiente. La ley fue cumplida. Recién hablábamos antes de comenzar la reunión con Omar, con Marcos, creo que Facundo también. La obra fue consumada, la ley fue cumplida. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió en sus dos aspectos. Cumplió todo lo que decía la ley y la cumplió, porque dice, la llevó a la cruz y la clavó, para que nosotros fuéramos, por gracia, salvos. Amén. El pecado fue juzgado y el precio fue pagado. El velo del templo se rasgó. ¿Y cómo se rasgó? ¿De abajo hacia arriba? No, dice de arriba hacia abajo. Desde Dios a nosotros, para darnos entrada. Se rasgó porque ya no hay barreras entre Dios y nosotros. Hebreos 10:14 dice, y eso no le pasé, perdón. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué grande es el Señor. Qué grosso me salió. ¿Saben qué? Esa obra, el Espíritu Santo, la aplica a nosotros. La obra de Cristo, el Espíritu Santo, la aplica en nosotros. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Nuestro espíritu que estaba muerto resucita. Pero vamos a resucitar en el día postrero. Nuestro espíritu estaba muerto, como dijo Facundo el domingo pasado, muerto en delitos y pecados. Desde el momento, y vuelvo al domingo pasado, ¿cuál era el mandamiento que le había dado Dios a Adán? Pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no de ese. El día que coman de ese, morirán. Ciertamente morirán. Viene Satanás en la serpiente, la engaña y le dice, ¿por qué no como? Está bueno el fruto, ¿por qué no como? No, porque Dios nos dijo que si comemos de ese fruto, moriremos. No morirán, sino que serán como Dios. Y todo lo que nos dijo Facundo, un fruto deseable, lindo, que daba sabiduría, que te hacía ver las cosas de otra manera. Y realmente el hombre murió. Su espíritu se murió. La carne y el alma siguieron vivas,
Fíjense en que Adán tuvo hijos hasta los 100 y pico de años. Facundo también nos llevó a un pasaje donde dice que y Adán conoció a Eva y Eva dio a luz un hijo a imagen y semejanza de Adán, del hombre. A partir de ese momento empezamos a ser imagen y semejanza de Adán, vivos con cuerpo y alma, muertos en lo espiritual. Pero Dios aplica la justicia de Jesús en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos resucita. En el día postrero resucitará nuestro cuerpo y seremos glorificados, pero desde el momento en que el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de nuestro pecado, es porque resucitó el Espíritu adentro nuestro. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en nosotros, el que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ya no estamos tratando de llegar a Dios, sino que ya estamos en Cristo. No vivimos desde el esfuerzo, sino desde la gracia. Hay un descanso prometido. Ahora sí vamos a ir al versículo. Pero primero voy a hacer un paréntesis. El descanso prometido. Y una pregunta, ¿por qué es necesario? Porque a veces nosotros mismos, como les decía al principio, somos los que nos ponemos palos en la rueda. La trampa de las obras. Desde el principio el hombre ha querido alcanzar a Dios por sus méritos. Y el domingo pasado Facundo nos decía que tallaban en un pedazo de madera o en una piedra un ídolo y le decían, yo te voy a adorar y vos me vas a traer la lluvia en su tiempo, vos me vas a dar el pan, vos me vas... Pero esas cosas no sirven. Son ídolos hechos a nuestra imagen y semejanza. Desde el principio el hombre ha querido alcanzar a Dios por sus méritos, pero eso siempre trae culpa, frustración y cansancio espiritual. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado el Espíritu, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué? Porque queremos hacer nosotros las cosas. Nos creemos autosuficientes. Y el único autosuficiente, autoexistente, es Dios. Él no necesita de ninguno de nosotros. Él puede hacer todas las cosas por sí mismo, pero nosotros dependemos de Él. Como en un principio Dios pensó a Adán, un hombre que dependiera de Él le daba todo, no necesitaba hacer nada Adán, tenía que cuidar el jardín. Pero lo probó. Y el hombre resultó que desobedeció. La Torre de Babel es un ejemplo de ese esfuerzo. Sí, el esfuerzo humano por llegar hasta allá arriba. Por querer ser y tener el lugar en el mismo lugar que Dios. Y dicen que Dios bajó y andaba, se acercó y dijo, mirá lo que están haciendo. Vamos a confundir sus lenguas. Y los desparramó por todo el mundo, porque la humanidad estaba en un solo lugar. Los desparramó por todos lugares y ahí, bueno, salen las razas. Tenemos un llamado al reposo. En Hebreos 4, verso 9 al 11. Vamos a leerlo primero. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Amén. Fíjense la última palabra. Si no entramos en el reposo, estamos desobedeciendo a Dios. Él te dice, vení y descansá. Vení porque el único que está trabajando ahora es el Espíritu Santo en vos. Vos vení, descansá en mí. Todo lo que te pase, ponelo en mí. Ponémelo a mí. Y nosotros en las casas estamos haciendo, en las reuniones y como un estudio bíblico, tiene que ver
con la frase de Jesús cuando dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. No tengo que seguir laborando por mi salvación después de que Cristo vino. Tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Porque si lo dejo obrar en mí, se van a ver los frutos. Si yo lo hago, no hay fruto. Dice, Hebreos 4 nos habla de un reposo que aún está disponible para el pueblo de Dios. No es solo un descanso físico, sino el descanso espiritual. Descansar en que Cristo ya lo hizo todo. No hay nada más que agregar. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Estás cansado de tratar de ser suficiente? Entonces hoy Dios te dice: descansa. No se trata de lo que vos haces, sino de lo que Cristo ya hizo. No es lo que Cristo está haciendo, Él ya lo hizo. Amén. ¿Cómo descansar en la obra de Cristo? Descansamos cuando tenemos identidad. Ya no somos esclavos. La palabra de Dios dice también que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que es en Cristo Jesús, al reino de su amado Hijo. Ya no somos esclavos, ya no somos conforme a Agar, sino conforme a Sara. Y eso nos lleva a Abraham, padre de la fe. No definimos nuestro valor por nuestro rendimiento, sino por la cruz. ¿Hay cruz en tu vida? ¿Hay cruz en mi vida? Tiene que haber cruz. Todos los días tengo que ir a la cruz, todos los días tengo que crucificar mi ser natural para que el Espíritu Santo siga vivificando. El primer Adán era, ¿se acuerdan? Alma viviente. Alma viviente. Mas el postre Adán, nuestro Señor Jesucristo, es Espíritu vivificante. Y una cita que hace de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Exactamente. Pero somos nueva criatura, tenemos una nueva identidad. Ahora fuimos levantados de nuestra bastardía, de nuestra orfandad, y se nos dio una identidad, hijos de Dios. Como dice Juan capítulo 1, y a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si yo tengo identidad, puedo descansar en la seguridad que me da esa identidad, porque esa identidad no está basada en mí o en mis obras o en mi caminar, está basada en lo que hizo Jesús. No hay condenación. Dios no te ve por tu pasado, sino a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero yo era una basura, peleaba, tomaba, fumaba, cuando podía me drogaba, vivía mirando pornografía. Dios no me va a juzgar por eso. Dios va a ver a Cristo en mí. ¿Lo acepté realmente? ¿Cristo vive en mí? ¿Tengo la seguridad de ser hijo? Acuérdense que hay una parte ahí en el libro de Romanos que dice que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos. Si esa seguridad está en tu corazón, si vos sabés que Dios te levantó y te hizo su hijo, Dios no te va a juzgar por lo malo que hiciste, porque Él ve en nosotros a Cristo, el que cumplió la ley de punta a punta. Ahora pues, Romanos 8, no hay ninguna condenación hoy para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Podemos descansar en su guía. No necesitamos controlarlo todo ni tener todas las respuestas. Podemos confiar. Por eso también nuestro hermano decía hace un rato: confiad en mí, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. A veces el mundo nos quiere arrastrar a que nosotros hagamos las cosas por nosotros,
Pero Jesús dice, no, confiad, descansen en mí. Un pasaje de Proverbios dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5 al 6. Eso es, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría tremendo. Y Pablo lo aplica en todas las cartas. Aplica Salmos, aplica Proverbios, aplica todo el Antiguo Testamento en las cartas. Por eso también nos dice en Romanos, capítulo 15 creo que es al principio, todo lo que fue escrito para nuestro conocimiento fue escrito. Para que nosotros sepamos esas cosas. Santiago, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, también tiene un libro lleno de sabiduría. Él estaba escribiendo también a los judíos. Pero todo lo que dice Santiago es aplicable en nuestra vida hoy. Si lo hacemos, si obedecemos, creo que Santiago es el que dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Nosotros tenemos que hacer la palabra, cumplir con lo que Jesús nos deja. Descansar no es estar inactivo tirado en el sillón mirando tele, es actividad desde la paz que nos da el Espíritu Santo. Amén. Seguimos trabajando, seguimos caminando, seguimos comprando, seguimos yendo y viniendo, pero hay paz en nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Cristo. Porque trabajamos no para el amo humano o para el patrón humano, sino como para Cristo. Así dice la palabra. Es hacer las cosas no para ganarnos el amor de Dios, sino desde el amor de Dios. Frutos del descanso en Cristo. Cuando vivimos desde el descanso en la cruz, tu vida cambia profundamente. Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es necesario tener todo bajo control porque sabemos que Cristo tiene el control. Filipenses 4:7. Hay un gozo duradero. Tu alegría ya no depende de las circunstancias, sino de la victoria que ya fue ganada. Amén. La victoria del pueblo de Dios ya fue ganada. No tenemos que pelear la batalla ya la ganó Cristo. Pasa que Él en su eternidad ya venció, ya está sentado en el trono. Pero en el tiempo de los hombres, esa victoria se da en Apocalipsis, cuando Él destierra para siempre a Satanás y a todos los hijos de desobediencia. Fíjense en la palabra que dice ahí. Todos los que no entraron en la obediencia, en el reposo de Dios, se van con Satanás. Amén. Hay un gozo duradero. La alegría nuestra no depende de las circunstancias, sino de la victoria que ya Cristo nos dio. Y tenemos una libertad para servir sin condenación. Servimos no por obligación ni miedo, sino por amor y libertad. La libertad es uno de los anhelos más profundos del ser humano. Buscamos libertad en muchas áreas, libertad financiera, libertad emocional, libertad social, pero la verdadera libertad, la que nos transforma, la que transforma nuestra vida, solo la vamos a encontrar en Cristo. ¿Qué es la libertad en Cristo? Muchas personas piensan que significa hacer lo que quieran sin límites. No es lo que dice Pablo, no es lo que quiere el Señor. La Biblia nos muestra que la verdadera libertad no es libertinaje ni anarquía. Gálatas 5:13 nos advierte, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos significa estar activo. Servirnos los unos a los otros. Estoy activo, descanso y tengo libertad. La base de nuestra libertad es como empezamos. Descansar en la obra consumada de Cristo. Esa es la base de nuestra libertad. Nuestra libertad no depende de nosotros ni de nuestras obras.
es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él no solo murió, sino que cumplió perfectamente la ley de Dios por nosotros. Mateo 5:17. Él la cumplió y con su último suspiro proclamó: consumado es. Esa palabra significa que todo estaba completo. La deuda de nuestros pecados fue pagada. La condena fue sobre él. Isaías dice: y nuestra paz fue sobre él. Fíjense en lo que hizo Dios, la obra que hizo Dios. Él, si quería, borraba todo de un plumazo y arrancaba de vuelta. No, él dijo: es mi creación y amo mi creación, y aunque la creación hizo así, yo voy a hacer así. Y se puso él mismo por expiación de nuestros pecados. Él mismo tomó el lugar. Él vino a nosotros. Y muchas veces nosotros queremos ir hacia él. Vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese Israel que está ahí plantado al lado del Mediterráneo, rodeado por Siria, por Palestina, por el Jordán, ese no es el Israel de Dios. Ese pueblo que quedó, pero no todos los que están ahí creen en Dios. No todos los que están ahí hacen la voluntad de Dios. El Israel, después de Cristo, se extendió con la iglesia. La iglesia es el Israel de Dios, el pueblo elegido. Él viene por su pueblo, pero no van a ser todos salvos en Israel. Y hay muchos que ponen banderas de Israel, veneran a Israel. No digo que no hay que orar, hay que orar por la paz en todo el mundo, como dijo nuestro hermano, por todas las naciones, por todos los hombres, por todas las mujeres. Hay que orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Pero también tenemos que entender y leer la palabra, que después de la cruz, Él tomó los dos pueblos que estaban divididos y de los dos hizo uno. Y ellos pelean por ellos. Lo de afuera no les interesa. La base de nuestra libertad, como les decía, es la obra consumada de Cristo. ¿Quién es el agente que usa Dios? El agente de libertad. El Espíritu Santo. En nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, que mi hermano publicó una imagen, por eso me vino eso a la cabeza también. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es quien aplica la obra consumada de Cristo a nuestro corazón y nos libera realmente. Tener libertad me permite descansar y que haya paz en mi corazón y que no esté pensando en lo de mañana o en lo que pasó o en lo que me equivoqué. No, si me equivoco, abogado tengo para con el Padre. Señor, perdona mi falta. Todos los días tengo que ir a la cruz y decirle: Señor, perdona mi falta, porque todos los días estoy pecando. Hace un rato replicó nuestro hermano lo que Facundo decía el domingo pasado, lo que mi hermano también dijo hace dos domingos atrás. No hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, eso hago. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el agente de libertad. Él aplica la obra consumada de Cristo a nosotros. No basta saber la teoría. Podemos leerla todo, pero si no la vivimos, si no la sentimos en nosotros, ¿de qué me sirve conocer? ¿De qué me sirve si no tengo amor? Dijo Pablo. Ganar todas las cosas, si no tengo amor, de nada me sirve. Ese Espíritu Santo es el que nos hace dar fruto. Nos guía, nos transforma, nos vivifica. En el 2 de Corintios 3:18, Pablo explica que somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu. Esta transformación es gradual, pero es real. El Espíritu nos da poder para vivir en santidad. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y vivir la libertad que es en Cristo, no es
no es solo un estado legal, porque esto tiene que ver con la legalidad. Muchas veces nos lo explicó nuestro hermano que es abogado. Nuestro estado legal delante de Dios es justificados. Porque otra persona tomó nuestra culpa, la cargó sobre sí, eso se puede hacer. Es una realidad práctica que debemos vivir día a día. Para vivir esta libertad, primero, es necesario vivir por fe y no por obras. Gálatas 3, 2, 3 nos recuerda que la vida cristiana no es un intento por cumplir la ley, sino confiar en lo que Cristo ya hizo. Segundo lugar, debemos vivir en comunión y obediencia al Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice y nos exhorta a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Venimos enlazando todas las reuniones para atrás. Finalmente, vivir esta libertad es vivir con propósito y gratitud. ¿Por qué gratitud? Para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros y por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer en todo lo que hacemos. Entonces, hermanos míos, dejemos de cargar la culpa que Cristo ya se llevó. Dejemos que el Espíritu nos transforme día tras día. Vivamos con gozo y libertad, podamos descansar, no con temor, sino con amor y gratitud. Recuerda que la libertad implica responsabilidad y servicio. El mismo Señor Jesús nos enseñó. Ahí en Mateo dice, aprended de mí, yo siendo vuestro Señor y Maestro. Soy manso y humilde. Y también le lavó los pies, servicio. Si yo, su Maestro y Señor, les lavo los pies, hagan ustedes lo mismo. Oh, ¿nos vamos a lavar los piecitos todos los días? No, significa ayudarnos, sostenernos, preocuparnos por lo que le pasa al que está a nuestro lado. Primeramente, dijo Pablo, en la familia de la fe, y después en la medida de lo que podamos hacer hacia los demás. De esa manera, la gente que está afuera, la gente que no tiene a Cristo, la gente que todavía está en tinieblas, va a ver la luz de Cristo reflejándose en nosotros y van a venir los que tengan que venir. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomarla, Señor, y como dice el apóstol Santiago, a que sea una obra hecha en nosotros. No solamente la oigamos, sino que podamos hacerla, que podamos descansar verdaderamente en la obra de Jesús, que podamos, Señor, tener esa paz que nos llena, Señor, y que no la entendemos a veces, pero que nos quita la preocupación de las circunstancias. A veces vemos, Señor, que la enfermedad se presenta en nosotros y nos preocupamos qué vamos a hacer mañana o cómo vamos a estar mañana. Sin embargo, tú dices, vengan a mí los que están cargados y trabajados, vengan a mí, y yo los haré descansar y hallarán reposo para vuestra alma. A veces la que está atribulada es nuestra alma, y eso se refleja en el cuerpo, y el cuerpo se enferma, y el cuerpo padece, porque experimenta ese mal que tiene nuestra alma, esa angustia que hay en el alma. Pero el Espíritu Santo vino para traer paz, vino para darnos confianza, vino para hacernos creer, vino para poner en nosotros el poder de Dios, que resucita a los muertos, que sana las dolencias, que nos hace vivir conforme a Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, aleluya, toda dolencia, toda angustia, todo dolor, Señor, toda lastimadura que hay en el corazón, lo ponemos a tus pies. Porque tú eres el buen doctor, tú eres el buen pastor. Tú diste tu vida por las ovejas. Tú nos traes, Señor, cuando no podemos venir. Tú nos traes en ambas. Y nos cuidas y nos curas. Nos diste ejemplo de eso, Señor. Te damos gracias. Amén. Te damos gracias, Señor, aleluya, porque aleluya. tú eres grande. Porque has hecho grande misericordia sobre aquellos que no te conocían. Amén, amén.
y nos has hecho ver la luz de Cristo. Y hemos venido, Señor, movidos por el poder de tu Espíritu Santo, y nos has vivificado por medio de tu palabra. Como le dijo Jesús a sus discípulos, no es necesario que se laven todos, porque la palabra que les he dado los ha lavado. Es la palabra la que limpia nuestro cuerpo, es la palabra la que limpia el espíritu y el alma, es la palabra de Dios la que vivifica y la que hace que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Y la gloria es para Él, porque Él hizo la obra. No dejará la obra aquel que la comenzó en cada uno de ustedes hasta verla perfeccionado. Gracias, Dios, por todo. Gracias, bendito Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el precio pagado. Gracias porque hoy podemos darte gloria, honra y alabanza, y toda la gloria es para el nombre de Jesucristo, y a través del Hijo el Dios es glorificado, el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.